Hola chicos, el día de hoy hablaremos si Taiwán realmente le pertenece a China, un poco los orígenes del conflicto y qué pasa con este estado que no se sabe si es un estado realmente soberano o si realmente depende de otras fuentes externas a él para sobrevivir. Para esto tenemos que hablar un poco de historia, y es que a finales de los años del siglo XIX suscitó la primera guerra indo-japonesa, en la cual el imperio japonés estaba recolectando, por decirlo de alguna manera, nuevos territorios en los cuales se encontraba Corea y también esta isla llamada Formosa. Esta isla, que estaba a 180 kilómetros de la China continental, ya no pertenecería a China, sino al imperio japonés. La dinastía Qin era la que tenía el control en este momento, pero en 1912 esto cambió, porque Sun Yat-sen se convirtió en el presidente provisional de la República de China. Claro, el problema era que en esa época también había muchos señores de la guerra, y uno que era de los más poderosos era el líder del ejército. Entonces, por estos problemas, él tuvo que irse del país, lo cual hizo que en el país hubiera mucho descontrol y una anarquía que completamente abarcaría a todo este gran país. Este era el Partido Nacionalista y quería reunificar el país. Lamentablemente, él luego muere y Chiang Kai-shek es el que se convertiría en el líder del Partido Nacionalista. Este, debido a que no encontraba apoyo internacional de ninguna forma, solamente lo encontró en la Unión Soviética, el cual le brindó su apoyo de diferentes maneras. Lo que pasó ahí fue que el Partido Comunista también tenía sus intereses, y en el Partido Nacionalista ya no eran solo nacionalistas, sino de derechas, izquierdas y comunistas. Los comunistas eran muy pocos, pero debido a este control y este apoyo que tenía la Unión Soviética con este partido, cada vez eran más, hasta que en 1927 sucede la masacre hacia los comunistas en China, liderada por él. Aquí la Unión Soviética dejaría de brindar apoyo y empezaría una guerra civil. Esta guerra civil tendría por un lado a los nacionalistas y por el otro lado a los comunistas, liderados, por cierto, por Mao Zedong. Esta guerra en 1931 se vio envuelta en una situación muy extraña, porque el imperio japonés de nuevo tuvo una arremetida contra lo que era China y ya inclusive la China continental, por lo cual los nacionalistas y los comunistas hicieron como un pacto de no agresión para así lidiar con la amenaza externa y después resolver los conflictos internos del país. Esto hasta 1945, año en el cual el imperio japonés, debido a que ya le habían lanzado dos bombas atómicas y no había forma de vencer, se vio en la derrota y tuvo que rendirse ante los aliados. Los aliados le dijeron que tenía que entregar los territorios de su anterior imperio, en los cuales estaba el territorio que hoy conocemos como Taiwán. Después de esto, en 1946, vuelve la guerra civil. Y si bien es cierto que anteriormente los nacionalistas tenían un mayor poderío militar, ya con esta tregua que había para enfrentar al imperio japonés, los comunistas se habían hecho muy poderosos, tenían más armas, tenían más experiencia y tenían más capacidades para ahora lidiar con los nacionalistas, lo cual hizo que este líder Mao Zedong arremetiera contra ellos y finalmente en 1949 los llevara o los empujara hacia la isla de Taiwán porque no tenían mayor salvación. Aquí todo estaba dicho. La China continental gigantesca, con armas y con poder, solamente tenía que ir 180 kilómetros al este para desembarcar en la isla de Taiwán y terminar de liquidar a los nacionalistas por parte de los comunistas. Pero había un asterisco aquí, y es que debido a que la guerra de Corea también empezó, los Estados Unidos no querían que los comunistas siguieran obteniendo poder, y entonces envió su flota para que en ese trayecto de 180 kilómetros hubiera un poderío de embarcaciones el cual no permitiese a los chinos de la China continental comunistas arremeter finalmente con la isla de Taiwán. En Taiwán se lideró una oposición férrea hacia la China continental comunista, se impuso
que Taipei era la nueva capital de China, entre otras cosas. Pero realmente hubo muchas situaciones lamentables, económicas, sociales, que no permitió salir a flote como un país pujante. Sin embargo, con una ley marcial de 40 años, el Partido Nacionalista logró salir a flote. Pero esto sí, en represalia, en detrimento de la sociedad de Taiwán. En 1992 existe una reunión entre semioficiales de la China continental comunista y la China de Taiwán, en el cual se dice que solamente hay una China, pero con dos interpretaciones. Claro, con el error de decir tácitamente que los dos gobiernos eran legítimos, y esto obviamente es un problema porque ninguno va a retroceder del poder. En 1996, por primera vez, porque recordemos que solamente había un partido en Taiwán, se hacen y se celebran unas elecciones democráticas en las cuales gana el partido nacionalista, pero ya en el año 2000 el Partido Progresista Democrático, que es el que hoy en día está en el poder, gana por primera vez aquí en la China-Taiwán. En el año 2005, la China continental promulga que hay una ley en la cual se explica que el uso de la fuerza con respecto a Taiwán es completamente legítimo. Y esto es porque ellos nunca retrocedieron a la idea de que Taiwán es de ellos, porque para ellos Taiwán es una república rebelde, una tribu rebelde, la cual realmente les pertenece. Y el problema fundamental aquí es que ninguna de las dos decía anteriormente que no eran China, las dos decían que eran China. Pero el problema ahora, y por eso hemos visto tanto conflicto últimamente con las fronteras entre Taiwán y China, es que ahora Taiwán quiere ser independiente, no dice que China, no dice que hay dos interpretaciones en un mismo país, sino que más bien esta es una que quiere ser independiente, quiere tener su soberanía, y esto es un problema para Xi Jinping porque si es así, entonces no habría manera legítima de reclamar estas tierras. Un factor importante aquí es la economía, porque Taiwán tiene uno de los mercados de microchips más importantes del mundo, con el 60%. Esto es uno de los mercados más caros y complejos de todo el planeta. Y es que aquí, en esta pequeña isla, se forjan microchips que se usan en casi todos los aparatos electrónicos que conocemos. Una guerra contribuiría para una debacle económica total, porque ni siquiera los Estados Unidos ni la propia China, incluso Intel, una compañía tan importante de tecnología, les lleva a la par a Taiwán en lo que respecta a esto. Por eso, aunque el máximo de tiempo que inclusive haya dado China para Taiwán de entregarse de manera pacífica de alguna forma sea el 2049, es muy probable de que esto se mantenga así. También porque hemos visto casos como el de Rusia y Ucrania, una potencia como lo era la Rusia, la Unión Soviética, armamentísticamente hablando por lo menos, y que en este caso esté perdiendo inclusive la guerra debido a la tecnología que Occidente le ha brindado a Ucrania. Y esto es lo mismo que puede pasar y está pasando en Taiwán, una isla pequeña a 180 kilómetros de la China continental, pero que tiene mucha tecnología y que ha hecho de su isla una trinchera mortífera para cualquiera que pueda entrar. Esto le costaría muchísimas vidas a China. Sin embargo, también es importante recalcar que China no es Rusia. China tiene mucho más poder económico y mucho mayor poder armamentístico. Entonces, hay que ver qué puede pasar. Es una situación sumamente complicada y compleja, los orígenes, quién es el verdadero dueño de quién. Algunos dicen que Taiwán le pertenece a China porque siempre han sido una misma nación, pero también está la interpretación de que Taiwán, después de tantos años de vivir de diferente manera, son una nación completamente distinta, con una cultura diferente, y que eso los hace un país soberano. Ya aquí queda para la reflexión y la conclusión de cada quien que ve este video y que quiera interpretarlo. Si es así, déjalo en los comentarios. Si te gustó, dale like. Y si quieres seguir viéndome, suscríbete. Un abrazo.